En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando hoy viernes 24 de abril. Leemos en la Biblia en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje destaca la justificación que por gracia nos es dada a través de Jesucristo. Su gracia es un regalo inmerecido y además impagable. Somos familia. Usted no está solo o sola. Tiene en Cristo una familia que además de orar por ustedes, deseamos apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En este tema, el antes y después de Juan Marcos, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Antes, él tenía miedo en el arresto de Jesús, pero después fue intérprete y biógrafo de Pedro. Juan Marcos, autor del segundo evangelio y líder misionero durante los primeros tiempos de la iglesia. Marcos es el nombre griego con el que se llama comúnmente en el Nuevo Testamento. Juan probablemente haya sido su nombre judío. El antes de Juan Marcos se cree que huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús. Probablemente el joven mencionado en Marcos 14:51 y 52, que dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Este posible episodio de Marcos complementa el versículo 50 al enfatizar el hecho de que todos huyeron y dejaron a Jesús completamente abandonado. La mayoría de los intérpretes cree que este joven era Marcos mismo. Si es así, y si era el dueño del hijo de la casa, donde se menciona en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Después de que todos los discípulos huyeron, Marcos seguía a Jesús cuando algunos de ellos prendieron a Marcos, tal vez pensando usarlo como testigo. A principios del siglo II, Papías mencionó que Marcos fue intérprete de Pedro. Otras figuras de la iglesia primitiva también asocian a Marcos con Pedro y señalan que el evangelio de Marcos se basó en la predicación de Pedro. Todos tenemos un antes y después de Cristo. El después de Juan Marcos se convirtió en el compañero cercano de Pedro en Roma, documentando su testimonio en 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Nadie es mejor que nadie, familia. Pablo nos dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno del cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos un antes y un después. Seguimos siendo pecadores e imperfectos, a pesar de ya haber sido perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo. Y constantemente necesitamos de su gracia y su perdón para vivir una vida que le agrade. Fuimos llamados a amarnos, perdonarnos y darnos segundas oportunidades, ayudando para regresar al camino correcto a quien se ha extraviado. Recibimos de gracia, entonces extendamos gracia
a nuestros semejantes. Así lo enseña el Señor Jesús en Mateo 8, la parte B. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios dice en Primera de Juan 4, 19 al 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuidemos nuestras acciones, ya que toda acción tiene una reacción que puede separar y dividir una iglesia y la misión a la que fuimos llamados, de ser luz de este mundo. Familia, servir no es una carga religiosa, sino una actitud del corazón. Además, tenga presente esto: Dios no usa corazones perfectos, sino a corazones sinceros. Familia, los invitamos a nuestro canal de WhatsApp. Abajo novedades, le da clic, después entra a los canales y nos encuentra como Suena Familiar. Suscríbase y recibirá nuestras notificaciones y los programas. Siga con nosotros, porque Celeste tiene algo muy importante que compartirnos sobre este tema. Buenos días, querida Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca, y muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Durante este mes hemos estado estudiando el antes y el después de algunos personajes bíblicos que de manera personal han impactado mi vida. Me resulta tan maravilloso poder ver cómo cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios abre tu entendimiento, tu vida puede ser transformada de una manera maravillosa. La verdad es que esa promesa que el Señor hizo de que nosotros seríamos nuevas criaturas es una realidad, y lo leemos y lo vemos en cada uno de estos personajes cuando observamos su antes y cuando observamos su después, ya rendidos a Dios. El antes y el después que hoy estaremos analizando será el de Juan Marcos. Juan Marcos antes fue un desertor del ministerio y provocó un pleito grandísimo entre Pablo y Bernabé. Pero después de su transformación, Pablo incluso lo llama colaborador. ¿Cuál es la historia de la vida de Juan Marcos? Bueno, pues Hechos 12:12 nos empieza relatando de esta manera. Se menciona que Pedro, al ser liberado de la cárcel con la ayuda de un ángel, acude a la casa de María, madre de Juan, a quien también se le conoce con el sobrenombre de Marcos, en Jerusalén. En este pasaje es descrito como hijo de una mujer que es creyente y seguramente acomodada económicamente, porque ella ofrecía su casa para que ahí se reunieran a orar. Y en Colosenses 4:10 nos dice que Pablo era sobrino de Bernabé. La historia de Juan Marcos menciona que Pedro, una vez que fue liberado de la cárcel con la ayuda de un ángel, acude a la casa de María, madre de Juan, a quien se le conoce también con el sobrenombre de Marcos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice la Biblia, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En Hechos capítulo 12, versículos del 24 al 25, nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿De qué servicio estamos hablando? Pues en Hechos capítulo 11, versículos del 29 al 30, nos dice que se había profetizado que habría un hambre pero muy grande en la región. Entonces los discípulos decidieron enviar el socorro y la ayuda necesaria a los hermanos que estaban en Judea. Y el versículo 30 nos dice, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo esta ayuda. Este era el servicio al cual se refiere este pasaje que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Habían llevado la ayuda a la otra ciudad. Y en Colosenses 4:10 nos dice que Marcos era sobrino de Bernabé. A Marcos y a Bernabé
no solamente los unían lazos espirituales, sino que eran familia. Al parecer, Bernabé procuraba y cuidaba a Marcos, ya que por una decisión de Marcos, Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo muy, pero muy grande. En primer lugar, Marcos, ya habiendo empezado el viaje misionero con Pablo y con Saulo, decide regresarse a Jerusalén, hecho que le molestó a Pablo en gran manera. En Hechos 13:13 nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya habían empezado el primer viaje misionero, ya habían recorrido varias ciudades y guiados por el Espíritu Santo llegaron y predicaron la palabra de Dios con grandes resultados. Pero cuando deciden zarpar, Juan Marcos los abandona y decide regresar a Jerusalén. Tal vez a la comodidad de su casa, buscando el cuidado de su mamá. Lo que sí nos queda claro es que regresa a la iglesia local. Así que cuando Pablo y Bernabé deciden comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiere con todo su corazón llevar a Marcos, pero Pablo se enoja de tal manera porque no quería llevar al que al principio no había querido ayudar continuando con el viaje. Ya Pablo no podía confiar en él. En Hechos capítulo 13, versículos del 36 al 40, nos dice que tuvieron tal desacuerdo Bernabé y Pablo que Bernabé toma a Juan Marcos y se va con él a Chipre. Este es el punto de partida. Pues pasado el tiempo las cosas cambiaron de tal manera que después vemos a Pablo reconociendo a Marcos como su gran colaborador. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que hemos puesto a sus órdenes, por compartir los programas, por su confianza al compartirnos sus peticiones, y gracias por su apoyo en oración en favor de este programa Suena Familiar. Esto los hace parte importante en este ministerio. Continuamos con el tema el antes y después de Juan Marcos. El antes de Juan Marcos era un joven inexperto, desanimado quizás, pero el después fue misionero y compañero fiel. Juan Marcos, como lo llama Lucas en el libro de Hechos, era hijo de María, en cuya casa estaban reunidas la iglesia cuando Pedro fue liberado milagrosamente de prisión. Esto viene en Hechos, capítulo 12. Marcos era judío, sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10, y compañero de este y de Pablo en el primer viaje misionero. Durante este viaje, Marcos desarrolló su ministerio con el grupo que se encontraba en Chipre, la tierra natal de Bernabé, y también un sitio donde tenía parientes. El antes de Juan Marcos. Él abandonó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Esto lo leemos en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pedro y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La historia de Marcos continúa después de haber abandonado a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero. Inició como un ayudante al recorrer la isla de Chipre y haber viajado al norte con destino a Antioquía de Pisidia, lugar al que nunca llegó, ya que decidió regresar a su casa en Jerusalén por motivos que Dios no nos da a conocer en su palabra. La posición que toma Pablo y Bernabé nos da la oportunidad de conocer sus corazones, y en ello podemos apreciar que toda acción tomada tiene un gran peso que puede terminar por ser de bendición, pero también para dar lugar a tropiezos. En esta parte del libro de los Hechos,
la que nos permite conocer lo que había en el corazón de Bernabé y de Pablo en ese momento. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo, después de un tiempo de estar en Antioquía, decidió volver a visitar a los que se habían convertido en su primer viaje misionero, con la intención de saber cómo estaban en su caminar con Cristo. Es muy fácil distinguir el corazón misionero de Pablo, porque tenía ese deseo de mostrar su gran amor e interés que profesaban para estos convertidos al buscar animarlos a crecer espiritualmente. Leemos en Hechos 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé era un hombre noble, nunca renunciaba a los que tenían un pasado difícil o que habían fallado. Es por ello por lo que Bernabé, al recibir la invitación de Pablo, no solo aceptó, sino que inmediatamente pensó en invitar a Marcos para que los acompañara. Quizás es bueno recordar cómo Bernabé se comportó con Pablo cuando nadie creía que efectivamente se había convertido y había dejado de ser enemigo de los cristianos. Bernabé era alguien que tenía un corazón que se interesaba por causas aparentemente perdidas o dudosas, como el caso de Pablo, que sin la intervención de Bernabé, los discípulos nunca le hubieran recibido. Esta acción de Bernabé de pensar en llevar a Marcos en este segundo viaje no fue una decisión que tomó en el momento sin pensar, sino que salió de su corazón, ya que podemos distinguir que siguió el mismo patrón que tomó con Pablo al mostrar un corazón que no quería renunciar a dar una nueva oportunidad a Marcos. Era el deseo ferviente de Bernabé que Marcos fuera con ellos. Lo leemos en Hechos 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo y Bernabé iban en este viaje con un proyecto específico para servir a Dios, y si Marcos los abandonaba de nuevo, haría el viaje más tardado y difícil de lo que era. Por lo que podemos ver, Pablo se basaba en hechos y Bernabé se basaba en dar una nueva oportunidad a Marcos. Diferentes puntos de vista, familia, que a nosotros nos enseña que aunque seamos diferentes, nunca debemos perder la unidad que tenemos en Cristo. Pero el después de Juan Marcos, Pablo lo describe como útil para el ministerio y lo solicita en prisión. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este versículo de 2 de Timoteo 4:11 resalta no solo la importancia de las relaciones personales en el ministerio, sino también el sentido de comunidad y apoyo que Pablo buscaba en sus momentos de dificultad. A través de este versículo se observa la humanidad de Pablo y su dependencia de otros en su labor en cuanto a la predicación del Evangelio. El antes y después de Juan Marcos, es evidente que el hecho de que Bernabé llevara a Juan Marcos a Chipre en Hechos 15 propició un proceso mediante el cual Juan Marcos fue restaurado y volvió a desempeñar un valioso servicio misionero. Incluso a los ojos de Pablo, quien anteriormente en Hechos 15 había sido tan hostil hacia él, Pablo ahora elogia a Juan Marcos en 2 ocasiones más. Todos tenemos un antes y después, familia. Todos debemos ser transformados y mejorar en diversas áreas de nuestra vida. Pero la transformación más grande e importante solo la puede realizar Dios en nuestros corazones. Dios no nos obliga a cambiar, pero debemos permitirle trabajar en nosotros. Pero
Si dejamos que Dios obre, es decir, que trabaje en nosotros, experimentaremos grandes cosas que Él tiene para nuestras vidas. Lo leemos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Familia, me despido de ustedes invitándoles a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase, denle me gusta, active la campanita y gracias a los que lo compartan. Estamos como Suena Familiar. No se pierda el programa del próximo lunes con el tema El antes y después de Lucas. Y por favor, siga con nosotros. Celeste concluirá con este tema tan interesante. Te escuchamos, Celeste. Muchas gracias, mi hermana Rebeca. Y continuamos con nuestro tema de hoy, el antes y el después de la vida de Juan Marcos. Ante el desacuerdo que tuvieron Bernabé y Pablo, Bernabé decide impulsar a Juan Marcos a ir con él a Chipre. Y pasado el tiempo, las cosas cambian. Y Pablo reconoce que Juan Marcos ahora es su colaborador. En Colosenses 4:10 lo llama mi colaborador y además respalda su labor misionera. El pasaje dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Qué hermoso es poder ver cómo ahora Juan Marcos se había ganado la confianza de Pablo, tanto que le pide a las iglesias que lo reciban. Y en Filemón 1:24 nos dice que cuando Pablo escribió esta carta, Marcos le acompañaba. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, están conmigo. Vemos la transformación de Juan Marcos ahora acompañando a Pablo, y además Pablo lo llama colaborador y reconoce su apoyo y su servicio misionero. Ahora lo reconoce como un hombre de toda su confianza. El antes y el después de Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Cuando Juan Marcos buscaba solo lo local y regresó a Jerusalén, seguramente la comodidad de su casa o su iglesia local, pues no sabemos, realmente no lo dice, pero queda implícito que él regresó a su casa y estaba en la iglesia local. Pero cuando es llevado por Bernabé a Chipre, al comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, entonces comienza una gran transformación en la vida de Juan Marcos. Y él ahora transforma su enfoque local, porque después lo vemos como un evangelista internacional, predicando a los gentiles y como colaborador muy apreciado por Pablo. El Evangelio de Marcos, enfocado a mostrar a Jesús como un siervo sufriente y escrito para una audiencia gentil, específicamente los romanos, nos habla del trabajo tan maravilloso evangelístico que Juan Marcos realizó. La restauración de Juan Marcos fue impulsada por Bernabé. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación, y este hombre, Bernabé, al impulsar a Marcos, le permite madurar y cumplir el propósito de Dios en él. A veces tenemos que ser un poco más pacientes y tenemos que impulsar a aquellos que sabemos que tienen potencial para ser evidentes de que son hijos de Dios. Hay que dedicarles tiempo a esas personas, porque muchas veces lo único que necesitan es escuchar un poco más de la palabra de Dios. Seguramente Bernabé y Juan Marcos pasaron mucho tiempo estudiando la palabra de Dios. Es ampliamente conocido por todos que la predicación de Pedro también fue una gran influencia en el corazón de Marcos. Son las predicaciones de Pedro la base fuente de la mayor parte del material que leemos en el Evangelio de Marcos. El haber pasado tiempo con Pablo y Bernabé también apunta a su gran aprendizaje, aunque desertor y luego regresa, pero había sido influenciado por ellos. Además, Bernabé, como tío y como hermano en Cristo, lo impulsa a seguir madurando en base a la experiencia y lo lleva con él a seguir predicando. Esto lo comprobamos porque hay citas en la Biblia que luego nos dicen que su prédica evangelista
es de un gran colaborador en el ministerio misionero de Pablo, sobre todo en los gentiles, después de que habían tenido un gran pleito. Pablo y Bernabé se reconcilian y Marcos se convierte en un íntimo amigo y ayudante de Pablo. Qué maravilloso es ver cuando las personas son alcanzadas por Dios, las cosas tan preciosas que pueden suceder en las vidas de las personas. Es muy probable que el Evangelio de Marcos haya sido escrito en Roma, mientras junto con Pedro se encontraba preso. Y Marcos escribe a todos los gentiles, pero principalmente a los romanos. Marcos describe a Jesús de una manera casi tangible. Se pudiera casi palpar el Evangelio y la obra redentora de Jesucristo. Y describe a Jesucristo enseñando, sanando y ministrando las necesidades de las personas con tal claridad que leer el Evangelio de Marcos nos resulta realmente un verdadero camino hacia la salvación. Es por eso tan importante que nosotros debemos entender que nuestras vidas tienen que ser transformadas. Cuando hemos sido alcanzados por el Señor, no podemos quedarnos siendo los mismos. Tenemos que seguir creciendo y madurando y hacer que esa fe que hemos puesto en las manos de Dios y que nos ha llevado a conocerlo como nuestro Salvador pueda ser también para otros muchos. Compartir el Evangelio como Marcos es un privilegio maravilloso. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarles que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet.